Amados hermanos de Grupo Edificados en la Palabra, les saludo su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Y continuando con el eslogan del mes, las obras de la carne, viviendo o huyendo de ellas, y como subtema, amados hermanos, en esta segunda semana, pecados por falta de amor. El tema que nos ocupa el día de hoy es un tema bastante interesante, el cual nos confrontará como cristianos que nos expresamos llamar y que decimos andar en el Espíritu, lo cual significa tenerlo en nuestra vida diaria bajo su control. ¿Será esto verdad, hermanos? ¿O será que aún vivimos por unos instantes todavía bajo el dominio de la carne, de la cual no controlamos del todo? La reflexión de este día es un llamado, mis amados hermanos, a reflexionar si verdaderamente hemos dejado a ese viejo hombre de que habla el apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4. El título de esta reflexión es celos. Y el texto base que tenemos, del cual yo les invito a leer en Eclesiastes, capítulo 4, verso 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Les hago una pregunta, mis amados hermanos, de la cual deseo que reflexionen seriamente en ella. ¿Quién de ustedes no ha tenido ese sentimiento o esta emoción que emerge dentro del corazón? Los celos, mis hermanos, son una clara demostración de inseguridad y de mezquindad humana. La raíz de celos viene del griego celos y se escribe con Z, celos. Y esta raíz esta raíz significa estar caliente, entrar en ebullición. En el idioma hebreo se usa la palabra kin'a, cuya raíz se refiere al rojo que sale en el rostro de un hombre apasionado, la cual la pasión es semejante a la ira, sentimientos que pueden ir desde el amor hasta la envidia, odio, celos y furor y turbación. Podemos decir, para concluir esta parte, que los celos nos pueden hacer cambiar nuestro carácter y hacernos agresivos ante los demás, por lo que es contrario a lo que es el amor. Pregunto nuevamente a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes se han sonrojado más de una ocasión cuando alguien le ha dicho que su esposa es guapa, o que tu hija o tu hijo es guapo y tu hijo es varonil, o que te han dicho qué hermoso traje traes, qué hermoso vestido, qué hermosa casa, o qué buen carro tienes? Quizá estas preguntas o estos halagos, más que nada, sientan que les hierve la sangre y llenen sus mejillas. Podría llamarse celos. Los celos también se describen cuando somos envidiosos, amados hermanos, de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Esta clase de celo es un pecado, y esto no es característico de un cristiano. Más bien, muestra que aún estamos siendo nosotros como cristianos controlados por nuestros propios deseos carnales. No hemos madurado. El apóstol Santiago dice en su capítulo 3, verso 14, que ustedes busquen, por favor,
Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Cuando hay amargura y envidia en el corazón, mis hermanos, esto se muestra a través de la lengua, la cual expresa todas estas cosas. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, la cual era una iglesia que estaba controlada por las pasiones humanas, donde había celos y rivalidades entre los corintios. Y en su primera carta a esta iglesia, en su capítulo 3, menciona estas cosas. Pero quiero leer el verso 3, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes. Y pregunta, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? El pensamiento que Pablo da a entender es que como cristianos tenemos que superar a los celos, hermanos. ¿Y cómo? Se podría preguntar. Pues siendo espiritual y no carnal. Proverbios capítulo 6, verso 3 dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Y esto lo podemos describir así como un marido celoso que sintió ofendido y como respuesta opta por la venganza. La historia de la humanidad está llena de estos casos en que el ser humano toma la justicia por su cuenta y no se da por contento todavía con el peso inferior a ello, sino que llega al grado de matar a su ofensor, tristemente. Esa es la situación que vive el ser humano cuando los celos lo dominan. El apóstol Pablo describe a los Gálatas en el capítulo 5, del verso 16 en adelante, el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Sí, hermanos, aunque usted esté bautizado o usted esté recién bautizado, con varios años más, la vieja naturaleza volverá a surgir si usted no está tomado de la mano de Dios. Es decir, si nos dejamos llevar por el Espíritu, como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, tales son hijos de Dios. Entonces se comprende esto. Si usted es hijo de Dios, déjese llevar por el Espíritu y no sea usted carnal todavía. El estar celoso, mis hermanos, es un indicador que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Sí, hermanos. Pero quizás usted esté pensando en este momento, o quizás sepa a través de la Biblia, pero si Dios es celoso, sí, efectivamente, amados hermanos, Dios es celoso, y lo menciona la Biblia, y habla la Biblia acerca de esto. Pero el celo de Dios, mi hermano, no es un celo como el de nosotros. Este celo es muy diferente a las mezquindades humanas que tenemos nosotros. Dios no tiene celos de que nadie sea mejor que Él. Solo nuestro amor y adoración hacia Él, el cual exige y pide el Señor. Moisés le dijo al pueblo sobre la adoración a otros dioses: no los adores, no te inclinarás a ellas, ni les servirás, o sea, no los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, porque el Señor es tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Éxodo 25 y Deuteronomio 6:15. Así lo dice la Escritura. Este celo de Dios es un celo ardiente por el amor a su pueblo. Tal como un esposo protege celosamente a su esposa como algo precioso para él, de la misma manera Jehová dice: el que los toca a ustedes está tocando el globo de mi ojo. Zacarías 2, verso 8. Esta expresión de amor hacia su pueblo lo dijo en forma poética el profeta Zacarías, y podemos decir nosotros por medio de esta alegoría que la pupila
o la abertura por la cual los rayos pasan a la retina, es la parte más delicada del ojo, mi hermano. Es el órgano que más protegemos celosamente por ser el más preciado o el más apreciado de nuestros miembros, el que siente lo más sensible o lo más agudamente el perjuicio que puede tener y la pérdida de este, la cual sería irreparable. Así que, amados hermanos, es importante la reflexión de este tema, porque como ustedes ya conocen, existen varios tipos de celos. Por mencionar algunos, por ejemplo, los celos de pareja, entre esposos y esposas, que uno u el otro desconfía de cualquiera de los dos. Los celos infantiles que son entre los hermanos, como el caso de Abel y Caín. Los celos laborales, cuando una persona siente que se encuentra en una situación de desventaja en lo relacionado a su empleo, puede experimentar estos celos. Así es, esos celos deben ser percibidos por nosotros, mis hermanos, mediante a través de la palabra de Dios, y ponerle fin, ya que si no lo hacemos, degrada nuestra vida espiritual. Por lo tal, quiero expresar dos razones en que podemos sentir celos. La primera es que estemos contentos con lo que tenemos. La Biblia nos dice que estemos contentos con lo que tenemos porque Dios nunca, pero nunca nos desamparará ni nos dejará. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, dice, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Hermanos, el cristiano tiene que mantenerse libre del amor al dinero. En la época en que se escribió este libro de Hebreos, el cristiano tenía que estar contento con lo que tuviera. ¿Y cómo no iba a estarlo si tenía la constante presencia de Dios? Hebreos cita dos grandes pasajes del Antiguo Testamento en su lectura. El primero de ellos es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Josué 1:5. Y toca este hermoso salmo, el 118, verso 6. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede, hermano, si Dios está con nosotros? Esos textos nos dicen que nosotros como cristianos, del cual somos, el hombre de Dios no necesita nada más, porque tiene siempre consigo la presencia y la ayuda de Dios. Isaías lo dice de esta manera: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Lo que se les dijo a ellos a través de los profetas, se nos aplica a nosotros, mis amados, también, porque Él nunca retirará su presencia, es decir, nunca nos dejará, ni su socorro nunca nos va a desamparar, porque Dios nos ama, porque Él es nuestro Creador. Y aquí es la segunda razón. Necesitamos mermar nuestras pasiones carnales. A fin de combatir esto, mis hermanos, necesitamos hacernos más como Jesús y menos como nosotros mismos. Quizás usted se pueda preguntar cómo. Pues como ustedes saben, amados hermanos, llegando a conocerlo a través del estudio de la palabra, de la lectura, de la prédica, la oración misma y del compañerismo, o sea, de la hermandad como creyentes maduros. Conforme vayamos nosotros aprendiendo cómo servir a otros en vez de nosotros mismos, nuestros corazones comenzarán a
comenzarán a cambiar. La Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El apóstol Pablo nos exige un cambio radical en este verso. No debemos adoptar las formas del mundo, sino transformarnos, es decir, adquirir esa nueva manera de vivir. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia, ahora vive no una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. Sí, mis hermanos, cristocéntrica, porque Cristo llega a ser el centro de nuestra vida. Es ahí cuando trabajamos en mermar nuestras pasiones carnales, entre ellas el celo, porque Cristo entró en nuestra vida y ahora usted y yo somos un nuevo hombre y tenemos una mentalidad diferente, porque tenemos la mente de Cristo. No se nos olvide, mis amados hermanos, al tener este cambio de mentalidad, nuestra dedicación hacia Él es por amor y agradecimiento, y solo se llega a esto mediante una entrega total a Dios. Con ello, tenemos la solución a los malos deseos carnales, entre ellos los celos. ¿Y saben cuál es esa solución? El amor, hermanos. El verdadero amor, mis hermanos, nos alimenta, es decir, va contra la envidia y va contra otros deseos. Cuando tenemos amor, queremos el bien de los demás y no solo pensamos en nosotros mismos. La Biblia dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no envanece. 1 Corintios 13:4. En lugar de sentir celos, debemos agradecer a Dios por el bien que hace a los demás y compartir su gozo. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Debemos tener amistad y humildad con los demás, porque los celos amargan la vida y pueden destruir las buenas relaciones debido a esas pequeñas faltas de celos. Si uno si uno se lleva bien con los demás y sus relaciones con ellos están inspiradas en el amor y la unidad y la concordia, entonces lleva camino de ser un hombre de Dios. El que ama a Dios tiene también que amar a sus semejantes. Y deseo concluir con lo siguiente, mis hermanos. Debemos de recapacitar sobre este tema de los celos, porque es una debilidad humana, porque nadie de nosotros está exento de caer en las garras de los celos, ya sea por cualquier motivo, y permitir que se apodere de nuestras acciones o de nuestras palabras. Los celos son tan poderosos que rompen relaciones entre esposos y esposas, entre familias y amigos, y aún entre hermanos de la fe. Así que, amado hermano, cuando sintamos que los celos u otra cosa carnal nos empieza a dominar, recordemos que somos espirituales, y entonces arrodillémonos ante Dios y pidamos en oración perdón por el pecado, y le pidamos que ordene a Dios nuestro corazón y renueve nuestra mente. Pongamos nuestra vida en las manos de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que el Señor quede con ustedes. Paz a vosotros.